vamos a comenzar. Bueno, si ustedes vieron el programa de este curso, de este módulo, son 4 sesiones otra vez, pero a diferencia de los otros, en este vamos a tener las primeras 2 sesiones dedicadas a la introducción al pensamiento de Nietzsche con este texto, el del nacimiento de la tragedia, que como, bueno, ahorita vamos a hablar más de él para tematizarlo de manera correcta. Vamos a tener entonces 2 sesiones. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer la división de estas mismas. Después vamos a tener una intermedia acerca del texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y finalmente vamos a atender las consideraciones intempestivas, sobre todo la segunda consideración que es, ay, ahí se me fue, perdón, siempre se me van errores de dedo. La segunda consideración que es sobre la utilidad y el perjuicio de la historia, que es pues realmente junto con otra dedicada a Schopenhauer, las más conocidas de estas consideraciones. Entonces estos van a ser los contenidos de nuestras 4 sesiones. Ahora bien, ay, esperen. Ah, sí. Ah, sí, muy bien. Ujú. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre esta primera obra, El nacimiento de la tragedia, y ahorita dentro ya de la obra les voy a justificar o les voy a explicar en qué van a consistir nuestras 2 sesiones. Entonces, bueno, comencemos. Esta obra, que se publica en 1872, pero que como vamos a ver, empieza a escribirse un año, 2 años antes, sirve o le sirve a Nietzsche, que en esta época pues tenía unos 27 años, 25, le sirve para justificar, y esto es muy importante que lo sepamos, le sirve para justificar el nombramiento que recibe aquí se lo pongo, 1869 como catedrático de filología en la Universidad de Basilea. Em, si ustedes han sabido algo sobre Nietzsche, incluso todavía es muy reconocido este hecho, porque el nombramiento resultó muy llamativo, por cuanto Nietzsche en primer lugar era muy joven, o sea, como les menciono, tenía como 24, 25 años en esta época cuando recibe el nombramiento, como además pues no había realizado realmente una tesis doctoral por la cual pudiera tener el título y con ello merecer el nombramiento. Realmente se le dio la cátedra porque su maestro, el profesor Rilke, lo admiraba mucho a Nietzsche, veía en él una joven promesa por su trabajo en el campo de la filología y sobre todo porque Nietzsche había ya publicado un número de artículos en revistas científicas de la época que le habían dado justamente el renombre, no solamente de parte de su profesor, sino de la comunidad filológica. Entonces es nombrado en 1869 y necesita justificar ese nombramiento para que no se vea nada más como un acto de nepotismo o un acto arbitrario. Y es entonces que el nacimiento de la tragedia surge en este contexto. Es un Nietzsche muy joven y un Nietzsche que debe además demostrarles a sus colegas que realmente está justificado su nombramiento como catedrático. Y como les digo, esto es un hecho que todavía hasta hoy en día es bastante reconocido dentro del mundo de la filosofía, porque, por ejemplo, ahorita también está otro filósofo que se llama Marcus Gabriel, que está en esa cátedra, en la cátedra Nietzsche, y que también es muy joven. Entonces, como que tienen mucho cuidado respecto a quién nombran como el catedrático de esa línea que abrió Nietzsche. Bueno, ahora bien, cuando Nietzsche publica esta obra, bueno, en primer lugar se recibe de una manera muy, muy silenciosa, muy como tibia, no había tanta respuesta. En general no hubo respuesta inicialmente a la obra. Esto lo que podemos encontrar en varios comentadores, lo que estaba anunciando era una crítica, estaba anunciando la formulación de bastantes críticas que va a sufrir la obra, sobre todo del mundo especializado de la filología,
por cuanto parece Nietzsche que a él en el texto no le interesa realmente hacer un trabajo de filología, es decir, un análisis de textos de la cultura clásica griega, sino parecería que la cultura, lo griego, es más bien una especie de pretexto para plantearnos algunas formulaciones de lo que será su filosofía general. Es decir, en este texto se nos dan las pistas, se nos dan breves atisbos a lo que después Nietzsche comenzará a formular ya de manera más completa en obras posteriores. Y esto es importante considerarlo porque si ustedes también llegan a leer algún otro texto sobre Nietzsche, muchas veces se nos cuenta que el nacimiento de la tragedia, y esto es un hecho, pues fue renegado después por el mismo Nietzsche. Es decir, él ya no lo consideraba como relevante para su producción. Y en este sentido, podríamos dudar de si es o no relevante o es o no útil el leer el texto. Sin embargo, como les menciono, sí podemos ver a través de toda el armazón conceptual y además las referencias, incluso las alusiones a agentes que no están explícitamente nombradas en los textos, sí podemos ver, como les menciono, los gérmenes del pensamiento futuro, de la filosofía futura de Nietzsche. Y eso es lo que yo quiero hacer en estas dos sesiones, que nosotros sí veamos los contenidos del texto, pero sobre todo que subrayemos, enfaticemos esas ideas que nos van a permitir comprender los textos posteriores, el de verdad y sentido, y mentira en sentido extramoral, y también las consideraciones. Y esto, para eso mismo, y esto se los comento porque a diferencia de las otras clases, si ustedes recuerdan, yo no les ponía muchas citas porque en general no me gustan, pero en este caso creo que es necesario, sobre todo porque Nietzsche de manera obvia dice en mejores palabras lo que yo podría decir tartamudeando o sin tanta belleza como lo hace Nietzsche. Entonces, en estas sesiones les voy a poner algunas citas muy breves para contextualizar lo que estamos diciendo, pero sobre todo para que veamos estos atisbos que les menciono a el pensamiento futuro. Por ejemplo, y es lo que les pongo estas dos citas para que nosotros veamos cómo estas citas es de la correspondencia que hace Nietzsche con su amigo Rode. Y en estas citas queda muy en claro que a través de la composición de la obra, lo que estaba haciendo Nietzsche no era un texto de filología, sino que estaba sintetizando, poniendo a jugar ideas de lo que él ya llama como su propia filosofía. Y ahorita veremos por qué es que ya empieza a hablarnos de filosofía. Entonces la primera cita es de 1870, que es cuando empieza ya a escribir y a pensar el nacimiento de la tragedia, y la otra es del 71. Entonces la primera nos dice, ciencia, arte y filosofía crecen ahora tan juntos dentro de mí, que en todo caso partiré centauros. Aquí la ciencia, a lo que estás haciendo referencia, es a la ciencia de la filología, para que no malentendamos lo que nos está diciendo. Entonces, la ciencia de la filología, el arte, que es lo que está estudiando justamente, en el caso específico de este texto, está estudiando la tragedia griega, y la filosofía, que como les menciono ahorita veremos qué es lo que está significando con esto. Después nos dice, así me introduzco cada vez más en mi filosofía y creo ya en mí. Más aún, si alguna vez debiera convertirme en poeta, estoy dispuesto a ello. Sí. Como les menciono, esto es muy interesante porque pone de relieve que el texto sí era un texto que estaba dirigido a justificar su nombramiento, pero sobre todo un texto en el que ya estaba operando detrás el impulso filosófico, ¿sí? Y la voz propia que va a tener Nietzsche por el resto de su vida. Por eso es muy relevante esto. Así me introduzco cada vez más en mi filosofía. Es decir, ya estaba perfilando un pensamiento filosófico que nosotros podemos ver operando a través del texto. Ahora bien, ¿cuáles son los interlocutores silenciosos que les menciono? Que no son siempre silenciosos porque hay ocasiones en las que sí los nombra Nietzsche, pero sobre todo
Hay tres factores, dos grandes influencias personales y un tercer factor que también está actuando a través de la obra. Para que nosotros la comprendamos de buena manera, a mi juicio, tenemos que retener en la mente a estos autores, a estas personas. En primer lugar, tenemos a Richard Wagner. Sobre todo, tenemos la idea que Richard Wagner planteaba sobre una obra de arte total, que les pongo acá abajo. ¿Qué nos quiere decir con eso Richard Wagner? Bueno, que a través de su ópera, lo que estaba pretendiendo era conjuntar a todas las artes, hacer como una mega arte que justamente se nutriera de las distintas digamos, artes, que son la música, el teatro, la arquitectura, la actuación, la danza. En esa ópera debían conjuntarse todas estas artes. Entonces, esto era un proyecto que Wagner manejaba desde mucho tiempo atrás. En el momento en el que está escribiendo esto Nietzsche, Wagner ya era muy reconocido. Y Wagner empieza en las pláticas que tenía con Nietzsche a ver que Nietzsche le podía servir como una justificación, una fundamentación teórica a esta obra de arte total. Y ahorita veremos por qué. Es decir, en Nietzsche está operando de manera implícita y en ocasiones explícita la obra de arte total de Wagner, esta pretensión artística que tenía Wagner de producir una obra de arte que conjuntara a todas las demás y que también tuviera una función social en el sentido de que le da a la gente aquello que no encontraba en ningún otro lado. Es decir, Wagner diagnosticaba en su época, en la gente de su época, que faltaba algo perdón, que solamente su su obra de arte total podía satisfacer. Como les menciono, entonces en las pláticas que tiene Wagner con Nietzsche empieza a ver que Nietzsche tiene la posibilidad de justificar su obra de arte y a partir de eso lo impulsa, lo incita a que realmente haga eso con el nacimiento de la tragedia. Es decir, a través de Wagner está una exigencia que llegará a Nietzsche de que el nacimiento de la tragedia no solamente sea una obra de filología, sino una justificación histórico-filológica de la obra de Wagner. Y ahorita vamos a ver que sí se logra eso, ¿no? Aunque no se vea de manera completa, pero hay ciertas líneas en las cuales podemos, considerando este contexto, realmente ver esa intención que tenía Nietzsche. En segundo lugar, y como interlocutor, influencia principal para Nietzsche en esta época de juventud, es la filosofía de Schopenhauer. Quizás ustedes ya han leído o han tenido alguna sesión sobre Schopenhauer, pero ya ahorita para mencionarlo nada más de pasada, su filosofía se basa en esta idea, y eso nos lo dice al inicio, ¿no? De, me parece, sí creo que sí es al inicio, de la obra El mundo como voluntad y representación, se basa en la idea de que justamente nuestra experiencia del mundo, es decir, de la totalidad, de lo que existe, la realidad, digamos, eh, se da a través de dos ópticas. La óptica de la representación, que eso tiene que ver mucho con la filosofía de Kant, que nuestra experiencia del mundo nunca es pura, nunca es inmediata, sino que siempre está mediada por conceptos, por intuiciones, por leyes, principios, etcétera. Y por otra parte, que ese mundo también se me revela, sobre todo en Schopenhauer, se me revela principalmente a través de mi propio cuerpo como voluntad. Es decir, veo en el mundo no solamente mediada por representaciones, sino que mediante mi propio cuerpo, mediante ciertos fenómenos, como es el fenómeno de la ética o el fenómeno del arte, que eso también es muy importante para nosotros, a través de estos fenómenos se revela esa dimensión de la voluntad que no es, digamos, racional en el sentido clásico de que obedece a ciertos principios, sino que la voluntad es siempre un instinto inconsciente y racional que se impone a la representación.
Entonces, esta es la idea básica. Eso, como les menciono, nos lo dice Schopenhauer en ese mismo texto, de que su filosofía nada más es la exploración de esta idea. El mundo se me revela, por una parte, a través de representaciones, que es el mundo del conocimiento, y por otra parte, se me revela como voluntad, a través de mi cuerpo, a través de la ética y a través del arte. Esto también va a estar operando en Nietzsche, sobre todo para que logre poner en conceptos su también idea de que el mundo consiste en el juego entre dos fuerzas representadas a través de los dioses Apolinio y Dionisios. Entonces realmente podemos agarrar como el esquema schopenhaueriano de que el mundo es una voluntad por una parte y representación por otra, y decir, en Nietzsche el mundo es por una parte espíritu, impulso, instinto dionisiaco, y por otra instinto apolíneo o racionalidad apolínea, dicho de una mejor manera. Y finalmente, tenemos en Nietzsche la presencia de un romanticismo, que bueno, para esta época pues ya había pasado bastante tiempo desde que surge el romanticismo alemán, pero que todavía podemos ver en Nietzsche ese romanticismo. ¿Y qué debemos entender, o al menos qué vamos a entender en este curso por romanticismo? Bueno, sobre todo una crítica que le hace la aristocracia a la burguesía, que en esta época pues ya tenía un poder mucho más concreto, ¿no? Porque cuando nace el romanticismo alemán, todavía la burguesía estaba surgiendo, sobre todo a los ojos de los alemanes, de los románticos alemanes, estaba tomando poder mediante la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución burguesa, y esto lo veían los románticos, que eran aristócratas que veían peligrado su posición de poder en las sociedades. Entonces el romanticismo es esa añoranza por un pasado que era mejor, sobre todo un pasado inmediato que es el pasado de la aristocracia, pero que la aristocracia, los románticos, justifican históricamente desde Grecia. Es decir, en Grecia se dio ciertas condiciones, se dieron ciertas formulaciones de algo que se ha perdido a lo largo del tiempo y que la aristocracia de algún modo todavía posee. El mundo moderno es un mundo burgués, entonces hay que estar inconformes, hay que luchar, hay que criticar lo moderno porque la modernidad es burguesa. Ese es el romanticismo, dicho de una manera muy breve, muy sencilla. Es la crítica aristocrática a la burguesía por cuanto ésta está teniendo el poder, está desplazando a la aristocracia. Y sobre todo, como les menciono, es una crítica que se basa en la reconstrucción o la legitimación histórica de la aristocracia, apelando a los griegos. Que si ven, bueno, esto es parte de pues todos los nazismos y bueno, el nazismo y todos los fascismos del siglo pasado, ¿no? Una mirada al pasado a través de la cual justificamos que nosotros y no los demás somos quienes realmente tenemos la razón o quienes encarnamos un espíritu que nos pone por encima de los demás. Esto no quiere decir que Nietzsche toda su vida fuera un romántico. En esta época de la juventud era un romántico. Y esto se lo señalo porque también hay muchas lecturas que hablan de que Nietzsche era un proto-nazi o un proto-fascista, y pues creo que es mejor poner en cuestión esas lecturas, pero sí es útil señalar que en esta época de juventud Nietzsche era realmente un romántico. Eh, Muy bien. Y ahora sí, pasamos a lo que les decía de las sesiones. ¿Cómo vamos a dividir estas dos primeras sesiones? Bueno, en primer lugar, vamos por lo que les menciono de que lo que a mí me interesa es que leamos a través de las líneas las ideas que ya nos presenta Nietzsche en esta obra y que va a repetir en obras posteriores. A mí me parece que es muy útil leer la obra, no directamente adentrarnos a ella, es decir, no agarrar el texto del nacimiento de la tragedia y empezar a leerlo, porque si ustedes lo hacen, luego al inicio, Nietzsche nos empieza a hablar de lo apolíneo y de lo dionisiaco, y empieza como a poner un armanaje conceptual que nos impide ver lo que está operando detrás de esos conceptos.
Es decir, los intereses que tenía Nietzsche, la manera en la que lee o comienza a leer, mejor dicho, la tragedia griega, la historia griega, y a través de esa lectura propone los conceptos. Entonces, lo que yo les sugiero y con lo que yo voy a seguir en esta primera sesión es un camino al revés. Primero vamos a leer los textos preparatorios del nacimiento de la tragedia, en los cuales, como les menciono, realiza esta lectura, esta interpretación de la cultura griega, a través de la cual y progresivamente va formulando los conceptos de lo apolíneo y lo dionisiaco. Y solo una vez que entendamos toda esa todos esos antecedentes, esas interpretaciones de Nietzsche que finalmente dan lugar a lo apolíneo y lo dionisiaco, ahora sí, en la próxima sesión nos introduciremos al texto ya como tal. Y ahorita vamos a ver y a mi juicio es muy útil, pero ahorita vamos a ver que sí sucede que a través de estos perdón, textos preparatorios, Nietzsche ya hasta el final es que empieza a hablar de lo dionisiaco y lo apolíneo. Antes están nada más hablando de los griegos y está poniendo en conceptos, articulando la idea de lo apolíneo y lo dionisiaco. En esta primera conferencia, que es el drama musical griego, está formulando la idea de lo dionisiaco, especialmente en el modo en el que aparece en la tragedia, o que él le llama también el drama musical griego, pero es la tragedia. Es todo entonces una conferencia dedicada a articular, a poner en conceptos el instinto que da nacimiento a la tragedia y que está operando a través de ella. La segunda conferencia, que es Sócrates y la tragedia, le sirve para poner en conceptos, para pensar lo apolíneo, específicamente el modo en el que opera a través de Sócrates y Eurípides. Y ya finalmente, hasta el final de esa segunda conferencia, empieza a introducir la idea de lo apolíneo y lo dionisiaco. Y el último texto, que es la visión dionisiaca del mundo, pues ya los articula de inicio, ¿no? Y ya es muy cercano a la versión, la edición final del nacimiento de la tragedia, en el cual, como les menciono, desde un inicio introduce estas dos categorías. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en la sesión presente. Vamos a leer un poco de estas tres obras. Quizás nada más de las dos, porque son las más interesantes, y dejaremos ya para la siguiente sesión la última y las tesis que va a proponer en el texto del nacimiento de la tragedia. Estos tres textos que ustedes ya revisaron el libro, el del nacimiento de la tragedia, de la edición de Fondo de Cultura, pues son los textos que aparecen al final, que son, pues sí, o sea, sí los pone como escritos preparatorios y aparecen hasta el final del libro, ¿sí? Para que ustedes puedan también consultarlos. Ahora bien, ¿cuáles son a nuestro, a nuestro juicio las ideas principales que se van a presentar en este libro? No solamente a presentar, sino desde los escritos preparatorios que se van a ir articulando poco a poco. En primer lugar, y esto tiene que ver con tanto el tema de la obra como con el propósito que ya les mencionaba, que era justificar la obra de arte total de Wagner, la tragedia, así se lee, es el antecedente del drama musical wagneriano. La ópera, a la obra de arte total de Wagner, se le conocía en su época como drama musical, es Musikdrama. Y eso era, a ojos de Nietzsche, la reencarnación de la tragedia griega. Y esto lo podemos ver, y así esto lo ponen en la nota de la traducción, lo podemos ver desde el título de esta primera conferencia. Sí, creo que no les mencioné eso, pero estas dos son conferencias. Nosotros lo teníamos en texto, ¿no? Pero eran conferencias. El drama musical griego está dedicado a la tragedia griega. Sin embargo, el hecho de que ya nos ponga en el título drama musical está plantando de antemano un paralelismo entre la tragedia griega y el drama musical de Wagner. En otras palabras, entre la tragedia y la ópera de Wagner. Esto ya lo está haciendo de antemano. Entonces, de antemano podemos nosotros ver que lo que está haciendo o lo que pretende hacer Nietzsche con esa primera
conferencia es señalar la antecedencia, señalar el modo en el que la obra de Wagner de alguna manera revive o recupera la tragedia griega. ¿Cómo lo va a hacer esto? Bueno, señalando, al menos explícitamente en el caso de la tragedia, que ella es la conjunción de todas las artes, que en ella, en la tragedia, tal y como se presenta en su punto culmen, ¿sí? Con Esquilo y con Sófocles, conjunta en sí todas las artes que ella, que para conocer a la tragedia de manera directa, para hacernos una idea correcta de la tragedia, debemos considerar que en ella se daban todas las artes. Solamente cuando empieza su decadencia con Eurípides es que la tragedia empieza a concentrarse en, por ejemplo, los elementos dialógicos, discursivos, en el que haya una trama, en el que haya un conflicto. Antes de eso era una pura experiencia de todas las artes de danza, de música, de baile, de actuación, etcétera, que tenían un cierto propósito que ahorita veremos. Pero entonces es a través de señalar que ambas, una disculpa, que ambas formas de arte conjuntan a todas las demás, a través de lo cual puedas señalar la antecedencia de el drama musical griego o la tragedia griega en el drama musical wagneriano. Entonces, en un primer... Ah, sí, sí, Rafael, dime. Hola, buenos días. Entonces, Wagner quería meter en escena, en el escenario, todas las artes posibles, o sea, me refiero obvio música, pero también pintura, escultura, arquitectura en el escenario, eso es. Sí, sí, exactamente, sí. Incluso si ustedes buscan, a ver, es que no, ahorita no lo quiero quitar todo, pero si ustedes buscan, hay todavía ciertas imágenes, ¿no? Que nos intentan representar esa obra de arte total. Y eran escenarios en los cuales se ponían justamente, como todavía llega a suceder en algunas obras de arte, pero que se ponen así justamente como estructuras arquitectónicas, que sirven como escenario, que se ponen, o sea, se da la orquesta con la música, que los actores están ahí acompañándose de la orquesta, pero que todo, bajo la lectura de Nietzsche, estaba funcionando de una manera orgánica. Es decir, no que por una parte estuviera la música y por otra, de entonces se callaba la música y empezaba a hablar el actor o la actriz y que en algún momento nada más nos dejaran ver la arquitectura. No, se daba todo al mismo tiempo. Eso era el punto de tanto la tragedia griega como el drama musical wagneriano. O sea, como Entonces sí, un tutti, ¿no? Bueno, por así decirlo, en música, ¿no? O sea, como un todo, o sea, al mismo tiempo como que o sea, la orquesta, bueno, diciéndolo así, ¿no? O sea, pues la orquesta, al momento de que todos tocan, pues es un todo, ¿no? Pero pues si no están todos, entonces pues están, tocando ciertos músicos, con sus instrumentos, o sea, pero no todos, pero es algo así que querían que todo llegara o sea, que llegara a una totalidad de todas estas artes en el escenario. sí, 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 exactamente. Y como les digo, o sea, creo que lo entendemos mejor ahorita que pasemos ya a eso, pero en el efecto que producía esta como presentación, esta excedencia de información sensorial, ¿no? Se producía un efecto que no pueden producir las artes por separado. Entonces sí, sí tiene que ser por eso, por ahí va Rafael. Ujú. Perdón, ¿en qué obra es? ¿Qué obra es que, perdón? De Wagner esto, bueno, para Ahorita se los busco, sí, ajá. porque ahorita se los busco, sí, ahorita se me fue, pero ahorita se los busco. A ver, pero... sí, es que justamente, a ver, mm, sí, no. Igual se los busco y para la otra clase se los menciono, pero es que ¿Será justamente... Tristán e Isolda? Bueno, nada más, o sea, como muy icónico, quizá. Ah, sí, sí, Sí. no. Es que el punto es que toda la obra de Wagner era esto, se suponía, ¿no? Sí, entre ellos Tristán y Isolda, pero si hay un concepto, a ver, déjense los pongo.
Ujú. A ver, permítame, ahorita respondo, Laura, perdón, espérenme, que nada más les escribo. Este es el término en alemán que sí lo usaba Wagner para hablar de su obra. Kunstwerk. Ahí voy, espera. Werk, bueno, es trabajo, ¿no? Obra. Kunst es arte. Y Gesamt es como en conjunto, total. Entonces esto, o sea, Wagner sí era consciente de que su obra quería hacer eso, pero él no lo había formulado como teóricamente, es decir, no podemos encontrar directamente de él digamos, un texto, un libro en el que diga, yo quiero hacer esto. Justamente ese trabajo de intelectualizar, de justificar, de articular teóricamente la obra de arte total, era el trabajo del nacimiento de la tragedia. Entonces es en el nacimiento de la tragedia donde podemos ver cómo Wagner estaba comprendiendo todo lo que hacía. Por eso les digo que también es importante subrayar que Wagner sí tenía reuniones con Nietzsche y incitaba a Nietzsche a escribir El nacimiento de la tragedia, porque es a través del nacimiento de la tragedia donde podemos ver condensado teóricamente lo que estaba haciendo Wagner. ¿Sí? Pero siento, y lo podremos encontrar en la mayor parte de las obras también de Wagner. Ujú. Pero también, y eso es algo que hay que considerar y que nos dice Nietzsche, y ahorita lo vamos a ver, que es lo inicial que nos dice Nietzsche. Como dice Moisés, la tetralogía del anillo de los Nibelungos, etcétera, sí, y Tristán y Isolda también, sí. Pero esto es algo que debemos considerar. Para Nietzsche, la experiencia que se tiene de las obras, la ópera de Wagner, tiene que hacerse de manera vivencial. Es decir, que si uno toma el texto y toma si la obra, El Anillo de los Nibelungos, Tristán y Isolda, lo que sea, cualquier obra, nada más tiene una experiencia a través de la lectura, a través de los conceptos, y pierde toda la experiencia de la música, la visualidad, el tacto, todo eso, toda esa información sensorial que produce el efecto que ahorita vamos a ver. Entonces, aunque podemos señalar ejemplos, mientras, según Nietzsche, no tengamos la experiencia directa de la obra, no vamos a poder saber qué es la obra de arte total. Ujú. Y a ver, ahora sí, a ver, Laura nos pregunta, ajá, ¿podría decirse que Wagner, entendido desde Nietzsche, es una especie de ensayo musical análogo al ensayo literario? Y en ese sentido, en alguna parte de su obra, Nietzsche habla del ensayo. Eso sí, no te lo podría responder de manera eh, o sea, no te lo podría responder sinceramente, no quisiera decir alguna estupidez, pero lo que sí es que sí, tanto Wagner como eh, Nietzsche, lo que nos dice Nietzsche de Wagner es que sí, la obra de Wagner, por cuanto reencarna o revive, o sea, repersonifica la tragedia griega, sí sería una especie de ensayo, en el sentido así literal de ensayo, de que se está ensayando algo, ¿sí? Porque, según Nietzsche, la tragedia griega, especialmente en este contexto, cuando es la obra que conjunta todas las demás artes, no tenía cánones estéticos ya determinados, conscientes, que dijeran así se hacen las obras. Y en ese sentido, bajo la lectura de Nietzsche, si Wagner realmente estaba personificando a la obra de arte, a la tragedia griega, entonces tampoco tendría que hacer ese, mm, no tendría que llevar su acto creativo a través de normas que determinaran que su obra iba a caer dentro de ciertos cánones, dentro de ciertas líneas, límites, sino que debía tener esa característica ensayística de que es casi un juego, ¿no? Sobre todo por los espíritus o las intenciones, los instintos que deben traslucirse a partir de estas obras. Es decir, debe comunicársenos una cierta libertad que no encontramos en otras obras. Y en ese sentido debe hacerse un ensayo. Entonces, en ese sentido podremos decir que sí. ¿Sí? Pero para decirte, porque ahorita no recuerdo, y bueno, yo sí les pido una disculpa, pero yo tengo muy mala memoria. Entonces no recuerdo si habla del ensayo en otra parte. Según yo sí habla, pero no recuerdo la verdad dónde habla.
Sí, ahí sí, por eso digo que menciono una disculpa. Sí, es que yo sí tengo muy mala memoria. Em, sí, bueno, entonces continuamos. Ahorita vamos a comprender de mejor manera todo esto. Sí. Otra idea que está detrás es que hay una fuerza, y esto lo repite varias veces Nietzsche, hay una fuerza, impulsos, instintos inconscientes que están operando a través del arte. Esto queda ya mucho más pensado en el último texto, pero también está latente en todos los otros. Hay entonces fuerzas que dan paso a la tragedia griega. Hay fuerzas que dan paso a lo apolíneo, a lo dionisiaco. ¿Qué es eso? Bueno, de manera general, y en este texto en específico, podemos pensarlo como la voluntad, porque si ustedes han leído también en Nietzsche, después salen, o sea, Nietzsche ya no lo piensa como la voluntad en general, sino la voluntad, por ejemplo, de poder, la voluntad de verdad. Hay distintas voluntades en Nietzsche, ¿no? Que todos serían como estas fuerzas inconscientes, pero en este texto nada más está pensado como la voluntad, que ¿qué son? Fuerzas que operan a través de cosas. Y esto tiene una connotación muy también de Newton, sí, porque si ustedes lo piensan, las fuerzas newtonianas, a pesar de que nosotros las vemos en el mundo los efectos de esas fuerzas, no vemos a las fuerzas como tales. Y esto es el mismo punto de la voluntad. Yo puedo ver a través de mi cuerpo, cuando muevo las manos, cuando hago ciertas acciones, yo puedo ver mi voluntad, o sea, mi voluntad, la voluntad de Daniel. Yo sé que soy yo quien decide mover los brazos, etcétera. En el caso de la voluntad en general o con mayúscula, la voluntad provoca, por ejemplo, el arte. El arte es un fenómeno de la voluntad. A través de la tragedia se está expresando la voluntad. Así como a través del movimiento de mi mano me estoy expresando yo. Pero esa voluntad, la voluntad, es impersonal. Es una fuerza metafísica que está operando a través de distintos fenómenos del mundo, sobre todo a través de fenómenos representacionales para Schopenhauer. Entonces es esto mismo la voluntad. Es un tipo de fuerza que opera y produce efectos que sí vemos nosotros, pero la voluntad o la fuerza misma no es visible por sí. ¿Sí, Rafael? Aquí, para entender la voluntad, o sea, bueno, primero, Nietzsche creía en Dios o era puramente la voluntad literal la voluntad de Schopenhauer que creía. Sí, aquí no, o sea, bueno, y en general, y esto también por eso es conocido Nietzsche, por hacer una crítica al cristianismo. Y en ese sentido no podríamos decir que cree en el Dios, al menos no en el Dios judío Ajá, cristiano. sí, 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 no, pero sí creía en el término de, o sea, no, sí, justo, o sea, no en religioso, sino en el concepto de Dios. Ya, es que eso también es más complicado, porque ustedes piensan, y sobre todo el concepto de voluntad, la voluntad schopenhaueriana nos es útil pensarla como el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza no es personal. Entonces, quizás le podemos llamar Dios o divinidad, pero por cuanto no tiene una personalidad, o sea, no es el Dios judeocristiano que tiene ciertas características, ¿no? Que es bueno, es bla, bla. No, la voluntad es puro instinto. Entonces, en cierto sentido, es una divinidad, pero en otro no podemos decir que es divinidad porque no tiene una personalidad. No sé si me da a entender con esto. Ok, sí, pero entonces esta voluntad es el como el, sí, sí, o sea, desde el punto de Schopenhauer, ¿no? O sea, como el Dios, el motor, ¿no? Sí, del mundo. Ujú. Sí, es esa fuerza, por eso les digo. Es como la fuerza o sea, la fuerza gravitatoria. Es algo que jala las cosas. Así mismo es la voluntad. Es algo que produce ciertos efectos. Pero quién sabe para qué lo haga. Por eso digo que no es personal. No sabemos para qué lo hace. No sabemos sus intenciones, no sabemos nada, ni siquiera si tiene intenciones. Quizás no tenga intenciones. Nada más es algo así que mueve, pero no sabemos para qué. Ok, ok, va, Ujú. gracias. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pero no creo que no es tan, o sea, es útil pensarlo como un principio metafísico de movimiento, de que explica o no que explica, pero al menos hace comprensible a ciertos fenómenos que nosotros vemos, pero no creo que nos sea útil pensarlo como como un dios o una divinidad.
Ujú. Carlos, sí. Y no sé si también sea útil pensarlo hablando de Spinoza, que de hecho venimos de esa clase, Ujú. como en términos de inmanencia, ¿no? O sea, no es una, no sería, si pusiéramos que es una divinidad, entre comillas, no sería una divinidad trascendente, sino una inmanente al mundo, ¿no? O si es trascendente al mundo. No, 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 justamente es que por eso les digo que nos sirve mucho, piénsenlo como fuerza, ¿sí? Como la fuerza gravitacional. O sea, la fuerza gravitacional está operando aquí, ¿no? No es que alguien la imprima desde fuera, que bueno, también tiene unas connotaciones teológicas en Newton, pero no, aquí no. Es nada más como una fuerza, como algo que está, no sé, por ejemplo, provocando el movimiento de las olas del mar. En ese sentido, es una fuerza que está ahí en las olas, que está operando en las olas. No se reduce a las olas, pero está operando en las olas. Entonces, sí, también en ese sentido, Carlos, es inmanente. Ujú. Es simplemente, y por eso también la tesis de Schopenhauer de que el mundo es voluntad y representación, lo que nos quiere decir es que el mundo aparece según una cara como representación. Pero si le volteamos y la sabemos leer como voluntad, ese mismo mundo es voluntad y en ese sentido es una inmanencia, porque no es que hablemos de que, la voluntad está en otro plano de existencia. No, está en este plano. Nada más hay que saber leer a la voluntad para verla ahí, pero son dos caras de lo mismo y es inmanente. Ujú. Se puede decir, es algo que es y por ello indubitable, axiomático, pues en cierta manera sí, aunque, o sea, lo que está preguntando Laura es si nada más como que se hace patente o se señala, ¿no? Pero no se demuestra, ¿no? Como un axioma. Y en cierta manera sí, pero por otra no, porque justamente lo que hacen los análisis tanto de Schopenhauer como de Nietzsche es hacer patente esa fuerza, es intentar pensarla, es intentar, de hecho, demostrar que está operando ahí, es señalar ciertos fenómenos como el movimiento de mi cuerpo, como el arte, como la ética, fenómenos que no son comprensibles si no es suponiendo la voluntad, pero en esa suposición también, o después de esa suposición, viene un momento de demostración, de que, bueno, supongamos que es por la voluntad y ahora te voy a demostrar, te voy a dar razones a favor de esa suposición. Y en ese sentido no es axiomático, porque el axioma nunca recibe pruebas a favor de sí, se acepta simplemente así como es. Entonces, no, la voluntad sí tendría que recibir algunas razones a su favor. Por cuanto postulamos algo, debemos argumentar a su favor. Pasa exactamente lo mismo, ahorita te doy la palabra, Carlos, con las fuerzas de Newton. Newton no nada más las postula así, tiene que hacer experimentos para demostrarte que esas fuerzas existen. Así también lo tiene que hacer Schopenhauer y Nietzsche, que es lo que va a hacer en el texto, ¿no? Ajá, Carlos. Y bueno, colocando un poquito como en contexto y asumiendo que debido a la parte del curso en el que estamos, veo todo en esas dos duplas, bueno, en esa dupla, esa demostración de la voluntad sería más tildando al racionalismo que al empirismo, ¿verdad? No, no, tampoco, creo que ya se los había mencionado, pero luego esas categorías no nos son tan útiles, pero si la estamos pensando como racionalista, como por ejemplo Spinoza, que Spinoza sí es el paradigma del racionalismo, no, no es racionalista. La demostración de la voluntad, de que la voluntad está operando a través de las cosas, no es racionalista. ¿Sí? Ok. Porque no empieza desde cierta información ahora hacia axiomas que te van haciendo la demostración, pero tampoco es nada más un empirismo que te dice, mira, eh, vete a los sentidos, vete a las ideas, vete a las percepciones. No, y ahorita lo vamos a ver, desde el primer texto empieza con esto. Más bien es la manera en la que identificamos ciertas características de un fenómeno y esas características deben ser, o sea, en conjunto, deben ser explicadas o comprendidas a la luz de algo más, en este caso de la voluntad, porque si no apelamos a la voluntad, no se nos hace comprensible ese fenómeno. Ujú. Entonces no es ni una demostración empirista que todo lo reduzca a datos de la sensibilidad, ni racionalista,
que parta de axiomas y vaya haciendo deducciones lógicas. Entonces, no, ahorita vamos a ver cómo son las demostraciones, que no son demostraciones como tal, les digo, o sea, en ese sentido lógico, pero sí es una argumentación a favor de mirar ciertos fenómenos suponiendo la voluntad. Ahorita vamos a ver, les digo, esto va a quedar muy claro, según yo, si no me dicen, pero según yo sí va a quedar claro. Bueno, otra idea principal que tiene es que los griegos, y en esto está el romanticismo, los griegos tuvieron una actitud trágica, una experiencia del mundo trágica, que solamente fue posible por cuanto las dos fuerzas, lo apolíneo y lo dionisiaco, como que encontraron un equilibrio y pudieron coexistir de manera coordinada, contrario a la modernidad en la cual todo es apolíneo y lo dionisiaco se negó. Entonces Nietzsche, a partir de la lectura que hace de la tragedia, ve que la tragedia griega, tal como él está pensando, resultó de ese equilibrio. Y ese equilibrio no solamente nos entrega por una parte a la tragedia, sino también a la visión trágica del mundo. Ahorita vamos a ver, porque esto sí es más complejo, la visión trágica del mundo, pero esto lo vamos a ver ya casi al final de todo. Pero de manera general, la visión trágica lo que nos dice es que la gente aceptaba que la vida era ¿cómo le dicen? Un valle de lágrimas, todo es sufrimiento, pero al mismo tiempo saben abrazar eso. Saben que aunque todo sea dolor, aunque todo sea sufrimiento y lágrimas, sin embargo, hay algo por lo que vale la pena vivir la vida. Entonces es eso, aceptar lo malo, pero aún así querer vivir. Esa es la actitud trágica de alguna manera. Y como lo vamos a ver, está sobre todo condensada esta actitud en la tragedia. Y por otra parte, la idea principal, y que esto les digo, tiene su base en Schopenhauer, pero la idea principal que nos va a proponer Nietzsche es que el mundo resulta de esas dos fuerzas, lo apolíneo y lo dionisiaco. Pero no solamente de esas dos fuerzas, sino de duplas o pares de conceptos que siempre van de la mano y que nos permiten pensar el juego que está teniendo lugar a través de lo apolíneo y lo dionisiaco. Por ejemplo, el concepto que se va a contraponer a la música, la conciencia al instinto, la individualidad a la colectividad, el optimismo al pesimismo. Espero que cuando terminemos de ver el nacimiento de la tragedia, ustedes puedan ver eso. Pues ustedes tengan las herramientas para decir, bueno, si yo tengo estos conceptos, concepto, valga la redundancia, ¿dónde cae? ¿En lo apolíneo o lo dionisiaco? La música, ¿dónde cae? La conciencia, etcétera, sí. Porque realmente es muy sencillo. El problema es que si uno lo aprende así o lo estudia de esa manera, pues le quitas toda la carnita, que es lo que les digo que me interesa señalar. No, 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 no. Te pregunta Laura que si estas duplas tienen cohesión dialéctica. No, no, no. No, aquí simplemente hay esa oposición. Puede haber juego entre las duplas, los conceptos. Puede haber juego, que es lo que les digo que nos dice Nietzsche. Justamente la tragedia es ese juego que se da entre lo apolíneo y lo dionisiaco, pero nunca llega a haber una dialéctica en el sentido de que esos dos conceptos se integran a algo más o a algo antecedente. Entonces, no, nunca hay resolución. Justamente porque no hay resolución, es que puede haber, como pasa en la modernidad, una supremacía de alguna de las dos fuerzas, por ejemplo, lo apolíneo sobre lo dionisiaco. Entonces, sí, no hay cohesión dialéctica, Laura. Muy bien, vamos avanzando entonces. Ajá. Ahora, vamos a empezar con que les digo que es esta primera conferencia que da Nietzsche, en la que ya ensaya el nacimiento de la tragedia y que se llama el drama musical griego, que, como les mencionaba, es de 1870. En primer lugar, de lo que parte Nietzsche es una identificación, nos dice, entre la tragedia y la gran ópera, que gran ópera aquí la está entendiendo de manera general, es decir, no solamente identificando la ópera wagneriana, sino toda la ópera de su época. Y por eso es que nos dice
que la gran ópera, a pesar de querer replicar lo que hacía la tragedia griega, carece, y aquí nos lo pone así, fuerza inconsciente del instinto natural. Carece de esa fuerza que, sobre todo, es instintiva y tiene que ver con la naturaleza. Desde aquí vayan viendo estos vínculos que hacen. Además, esa fuerza, nos dice, que daba lugar a la tragedia, brota de la vida del pueblo. Otra vez, lo natural con lo vivo o la vida y el pueblo que es una colectividad. Ahorita vamos a ver por qué se especifica de esta manera. Entonces, este, eso es parte de esta crítica, parte de señalar que la gran ópera, a pesar de intentar o de pretender nacer o replicar, simular lo que hace la tragedia, no lo logra porque le falta esa sustancia, en el sentido de pues, algo que la llena, ¿no? Algo que la vivifica. Ese impulso, esa fuerza le falta. Es como un puro cascarón. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, nos dice Nietzsche, en este texto se debe a una individualización. ¿Qué quiere decir esto? A la pérdida, por una parte, de la colectividad y por otra, a una fragmentación. En primera parte, tiene que ver con una individualización, que nos dice Nietzsche, es la pérdida de esa colectividad. O sea, la pérdida de sabernos parte de una colectividad, como se sabía el pueblo griego, sobre todo en la tragedia, cuando estaban viendo la tragedia. Entonces empieza a fragmentar la sociedad. Esto nos dice, comienza, o él lo identifica, en la Alta Edad Media, es decir, por el siglo V, VI, VII, y nos comenta, fue en la Reforma cuando ya se afianza, se enraiza en la cultura occidental. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí lo que va a criticar, en este texto lo que va a criticar Nietzsche es a la modernidad. Por eso les digo que es un romántico Nietzsche en este texto. Pero después, estos planteamientos le van a permitir a Nietzsche criticar a la sociedad o a la cultura occidental ya en general, no nada más a la época moderna. Eso es interesante mantenerlo en mente para comprender cómo esto le va a funcionar después. ¿No? Entonces, en la Alta Edad Media y en la Reforma se da una individualización. ¿Qué quiere decir? Que se deja de lado la colectividad y se pone en el centro al individuo aislado de la misma. Es decir, se le dan ciertas capacidades al individuo o cree el individuo tener ciertas capacidades por encima de la colectividad. Esto, sobre todo, Nietzsche lo identifica con la introducción de estas categorías, lo docto y la erudición. ¿Y qué quiere significar esto? Que se empieza a intelectualizar el arte. Es decir, el arte se daba y se experimentaba de una manera colectiva, pero en la Alta Edad Media y sobre todo con la Reforma, los intelectuales empezaron a pensar al arte y esto va a salir en la segunda conferencia, y a señalar o a priorizar, mejor dicho, elementos del arte que apoyaban una idea de la razón, una razón que se puede disfrutar de manera individual. Una razón que además lo que hace es mutilar al arte tal y como era. Se racionaliza o se intelectualiza al arte y eso resulta en una individualización, como les digo, en la pérdida de lo colectivo y la priorización de lo individual. Ahora bien, esto también se basa y tiene como consecuencia, porque es también como un movimiento, digamos, dual, que por una parte, toda esta intelectualización lo que hace es tanto matar la colectividad como fomentar la individualidad. Se basa también en la fragmentación del ser humano. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba frente a la pregunta de Rafael, de cómo entender esa gran obra de arte total. Como les mencionaba, es a partir de considerar que esa obra de arte total nos ataca, nos aborda
desde todos los sentidos posibles y con todos los medios posibles. El problema, dice Nietzsche, no solo de la gran ópera moderna, es por una parte que se basa en la individualización, es decir, en la atención al individuo, y por otra parte que se basa en que los seres humanos estamos fragmentados, es decir, que ya no podemos disfrutar de esa manera el arte. Si nos empiezan a atacar con mucha información, como lo hacía la tragedia griega, nosotros nada más vamos a poder escuchar, por ejemplo, o ver, o poner atención a los discursos, a los diálogos, o ponerle atención a la arquitectura que sirve de escenario. Pero ya no podemos, como sí lo podía hacer el griego, porque estaba completo, no estaba fragmentado, tener una experiencia total de esa información. Es decir, que yo pueda abrazar cada una de esas informaciones y conjuntarlas en una única experiencia. Nos dice Nietzsche, el hombre, el ser humano moderno, está fragmentado. Tiene el sentido de la vista por una parte, el sentido del tacto por otra, del oído por otra, etcétera, etcétera. Eso le impide entonces disfrutar de ese arte. Entonces, la gran ópera es está carente de esa fuerza porque se basa en la individualización, pero por otra parte, porque los seres humanos, los modernos, ni siquiera podrían disfrutar si se les pusiera enfrente esa tragedia griega. Esto tiene que ver, para recordar algo, con lo mismo que nos decían porque este diagnóstico de que en la modernidad hay una superindividualización y una fragmentación, si ustedes recuerdan, es lo mismo que decía Rousseau, que también era un romántico. En la modernidad perdimos de vista que el propósito de nuestra vida es la felicidad. Perdimos de vista que ese propósito solamente se alcanza en comunidad, que es lo mismo exactamente lo que está operando aquí. ¿Y por qué está operando? Como les menciono, porque esa es una idea romántica, de que en la modernidad pasó algo malo, perdimos algo de lo que sí disfrutábamos antes. El punto que aquí nos interesa a Nietzsche es cuando habla de la fragmentación, porque eso tiene que ver con la sensibilidad, no ya el nivel social, sino el nivel de la sensibilidad, el nivel estético. Dicho de otra manera, en la modernidad nos enseñaron a solamente escuchar o ver o entender o leer o etcétera. Y ya no podemos hacer todo a la vez, que es como lo que pasa ahorita, ¿no? De que uno ya está en la computadora o uno está en el Facebook y ya no puede hacer otra cosa. Ya no es multitasking, como se dice. Eso sería un poco lo que pasa aquí. El punto es que en Nietzsche todo cae del lado de la sensibilidad, es decir, de lo que uno recibe y no de lo que uno hace. No nos interesa hacer, sino recibir, padecer. Vamos a ver que eso es muy interesante también muy importante para la tragedia. Y entonces termina diciéndonos, como inicio, Nietzsche, que no conocemos el arte griego. Y esta es una crítica a la filología de su tiempo, porque entonces les está diciendo a los filólogos, ustedes que creen estar escribiendo, estar estudiando la cultura griega, no lo están haciendo, porque ni siquiera conocen esa cultura. ¿Por qué no la conocen? No por ignorantes, sino porque están fragmentados. Entonces, el punto de este texto es hacer comprensible el instinto que se perdió, el instinto natural que se perdió, y además los elementos que componían a la tragedia griega. ¿Para qué? Para ahora sí decirnos, aunque ustedes no puedan comprender lo que es la tragedia porque su sensibilidad no se los permite, yo, Nietzsche, sí les puedo explicar lo que era la tragedia griega. Y finalmente decir, si quieren tener experiencia de algo similar, aunque no sea idéntico, pero de algo similar, vayan a escuchar a Wagner. Por eso les digo que era importante señalar todo lo anterior. Ahora bien, lo que nos dice entonces Nietzsche después es esto. Es seguro, perdón, otra vez, se me fue el dedo. Es seguro que es en presencia de tal obra de arte, la tragedia específicamente, donde nosotros tenemos que aprender el modo de gozar como hombres enteros. Como les menciono, hombres enteros o completos, es decir, hombres, seres humanos
que no disfruten fragmentariamente a partir de un sentido y después del otro, sino con toda su sensibilidad. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la tragedia? En primer lugar, después veremos el instinto, pero ¿cuáles son los elementos? En primer lugar, o de manera general, lo que nos marca Nietzsche son estos tres elementos: el actor, el espectador y el dramaturgo. El actor o las actrices debían representar a dioses o semidioses. ¿Esto qué quiere decir? Y tendrá mucho que ver con la decadencia del arte griego, que los actores, las actrices debían creerse su papel como dioses griegos. Los actores y las actrices no representaban en primer lugar a gente común y corriente, representaban a dioses. Y en este sentido, Nietzsche nos dice, realizaban una tarea titánica, casi lo mismo como una atleta, pues de súper alto rendimiento que justamente está ya en un nivel por encima del resto de la gente. Es decir, está cargado con algo que toda la gente no tiene, el entusiasmo. ¿Qué es el entusiasmo? Es el contacto con las divinidades. Eso es estar entusiasmado. Entonces los actores, las actrices debían estar entusiasmados para realmente poder representar a los dioses y a los semidioses. Es decir, para entrar en el papel debían compartir algo con los dioses. Que es como si ustedes lo piensan como los actores de método, ¿no? Que los actores de método van y por mucho tiempo se preparan para cierto papel haciendo lo que haría esa persona. El ejemplo este de Robert De Niro en Taxi Driver, ¿no? Él se dedicó muchos meses a ser un taxista para entrar en papel, para entender al personaje. Así hacían los actores y las actrices griegas. Tenían de algún modo que entrar en contacto con los dioses porque ellos iban a representar a los dioses. Después, por parte del espectador, esto Nietzsche lo contrasta con el espectador moderno, que dice, el espectador moderno lo que busca es alejarse del aburrimiento. Él está aburrido, su vida es aburrida. ¿Sí? Y esto también es un diagnóstico de la modernidad, ¿no? Todo es aburrido, porque no pasa nada, todo ya está como muy previsto, muy bajo un orden, bajo un plan. Entonces no pasa nada. Y hay una tristeza, hay una melancolía, y entonces el espectador moderno va a consumir arte porque busca tener algo de sentido, algo que le llame la atención. Nietzsche nos dice, eso no pasa con el espectador griego. El espectador griego tenía todavía un ánimo festivo en su vida diaria. Es decir, todo el tiempo estaba de buen humor, todo el tiempo estaba consciente de que pues tenía cierto bienestar, etcétera. Y entonces en el momento en el que va a buscar el arte, es no porque quiera lidiar con su aburrimiento, lidiar con que esté harto de sí mismo, que eso también es el aburrimiento, ¿no? Sino porque quiere simplemente encontrar un cierto tipo de calma, de paz en el arte, en contraposición a la comunidad en la que siempre está en los tianguis, bueno, en los mercados, siempre está trabajando con la gente, siempre está en el ágora, y entonces lo que busca es como otro tipo de experiencia, pero no una experiencia tan contrastante como la del aburrimiento del moderno con algo emocionante del arte, sino con, por una parte, la comunidad en la que se encuentra y se desenvuelve en el día a día, y por otro, una experiencia que de hecho ya goza en su día a día, pero que en el caso de la tragedia, en el caso del arte, se presenta de mucho mejor manera. ¿Cuál es eso? Ah, sí, Rafael. ¿No? Esta fragmentación que comenta es como la falta de conexión o apreciación con el arte, como esa conexión más profunda con las cosas. No, como les menciono, es simplemente el que no podamos disfrutar algo con todos los sentidos. Eso es. El solamente, si yo estoy viendo una película, solamente le pongo, por ejemplo, a mí sí me pasa eso, no sé si a ustedes les pase con otras cosas, pero a mí me pasa mucho que yo cuando estoy viendo una película,
pongo atención a los diálogos y todo, pero muy pocas veces me fijo en la música. Yo no puedo fijarme en la música, como que se me educó a que solo me fijara en los diálogos. Es eso, esa es la fragmentación. El que no puedes tanto ver, tanto admirar los paisajes, la fotografía, las actuaciones y al mismo tiempo la música y al mismo, o sea, todo. Como la apreciación del La todo. apreciación total, exactamente, y con todos los sentidos además, no solamente con la vista. Eso, por ejemplo, él dice, es como usted, y les mencionaba, ya se los adelantaba, cuando ustedes leen, o sea, le dice al público, ¿no? Cuando ustedes leen a Esquilo, a Sófocles, a los griegos, ustedes leen justamente, agarran el texto y leen, pero no consideran que esa lectura estaba dirigida para presentarse en un contexto que tenía música, que tenía actuación, que tenía bla, 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 bla. Entonces ustedes están fragmentados porque solamente saben disfrutar de la obra griega como si fuera un texto, como si fuera una novela moderna. Y eso no es el caso. Entonces es eso, el que la fragmentación tiene que ver con que nuestros sentidos están desconectados entre sí y por eso no podemos disfrutar al arte en unidad. No sé si queda más claro. Ujú, ok, pero también decía que, o sea, lo que estoy entendiendo es que lo hacían también por modo o sea, por este aburrimiento, entretenerse. Los modernos sí. O sea, Ajá. la gente de la época de Nietzsche iba al arte, iba al teatro, iba a la ópera porque están aburridos. Es decir, porque la vida cotidiana no los llena y se hartan también de sí mismos, ¿no? Como les digo, ese es un aburrimiento. El aburrimiento es tampoco poder convivir ni siquiera conmigo mismo. Entonces, así están los modernos. Por el contrario, los griegos tenían siempre un ánimo festivo. Su vida cotidiana ya era una fiesta. Entonces ellos no buscan salirse del aburrimiento, sino simplemente entrar a otro escenario, entrar a algo, pero que también es positivo. ¿Sí? No sé si me da a entender con eso. Sí, es como una filosofía estética entonces lo que está haciendo aquí. Exactamente. Y eso va a ser toda la filosofía, bueno, no toda la filosofía, pero gran parte de la filosofía de Nietzsche es una filosofía que lo que intenta hacer es decirnos, en vez de que, y esto lo vamos a ver con la muerte de la tragedia, pero en vez de que ustedes estén viviendo a partir de normas éticas, de normas del conocimiento, tienen que vivir como si fuera arte la vida. Y en ese sentido podría ser una filosofía estética, si entendemos por filosofía estética esta pretensión de que nuestra, digamos, nuestra regla para juzgar, para cuantificar, bueno, no cuantificar, para así juzgar, estimar, determinar el valor de las cosas, sea el arte, sea la sensibilidad. En ese sentido, sí. Ujú. Ok, gracias. Y para esto es muy claro, creo que lo puso por aquí, pero también es muy claro, hay un fragmento se presenta aquí, pero que también viene en su obra posterior, que nos dice, la vida solo vale la pena vivirla como un fenómeno estético, algo así. O solo vale la pena vivirla como si fuera una obra de arte. Y eso es entonces, en lugar de, como hace, por ejemplo, Kant, que todo lo juzga a partir de lo moral, en lugar de, como hacían los modernos tempranos, de todo juzgarlo a partir del conocimiento, Nietzsche va a decir, no, hay que juzgarlo todo a partir de criterios estéticos. Ujú. Bueno, muy bien. Y finalmente tenemos el papel del dramaturgo. El dramaturgo también, o de la mismo modo que el actor, es decir, quien escribe la obra, debía pensar no que sus personajes iban a cumplir un cierto papel. Es decir, no escribía el dramaturgo ya teniendo una idea preconcebida en la cabeza y poniéndola en texto. No tenía una planeación ya hecha de antemano, sino que de algún modo, y esto también tiene que ver con el romanticismo, porque para el romanticismo también el arte es muy importante, de algún modo el dramaturgo tenía que estar inspirado, y esa es la genialidad, inspirado por los dioses o por la naturaleza, para el caso de los románticos, perdón. Debía estar inspirado por la naturaleza y escribir sus personajes, el texto, la obra, planearla no conscientemente, sino inconscientemente. Y eso les digo, esa es la genialidad. O sea, la producción creativa, artística, que está inspirada por la naturaleza
y que en ese sentido no es consciente del todo. Entonces, estos son los elementos que para Nietzsche son muy relevantes de la tragedia y que se distinguen del arte moderno. ¿Por qué? Porque del arte moderno el actor no necesita estar entusiasmado. ¿Por qué? Porque el actor ni siquiera representa a dioses. Los actores modernos representan a personas y en ese sentido no requieren este ejercicio sobrehumano de inspirarse para representar a dioses, porque el espectador moderno nada más escapa de su aburrimiento, porque el dramaturgo moderno ya escribe su obra pensando en producir tristeza, producir alegría, producir bla, bla, bla. Es decir, en tratar a la gente como si fueran pues casi animales, ¿no? O sea, en utilizar los mecanismos que te permite o que te otorga el arte para producir fines, para producir productos, valga la redundancia, ya premeditados. El dramaturgo entonces se comporta, el dramaturgo moderno se comporta como un científico que lo que hace es experimentar con el público para producir algo determinado. Yo sé que si pongo, por ejemplo, en la primera escena de Op, ¿no? De la película, yo sé que si pongo a esta gente ya y este pobre señor que, mira, lo perdió a su esposa, yo sé que la gente va a llorar, entonces lo hago, porque yo quiero que la gente llore. El dramaturgo griego no. El dramaturgo griego no hacía las cosas de manera consciente. Sí, ¿qué es esto entonces que estaba operando tanto en la vida cotidiana de los espectadores como a través del actor que se inspiraba, como a través del dramaturgo? Nos dice Nietzsche, y esto por eso les cito, nos dice, estaba a través de todos ellos y en el nacimiento de la tragedia, el impulso primaveral que explota con fuerza extraordinaria, un irritarse y enfurecerse, teniendo sentimientos mezclados que conocen al aproximarse la primavera todos los pueblos ingenuos y la naturaleza entera. Entonces es esto, es este impulso primaveral que si ustedes lo piensan, pues tiene que ver justamente con la naturaleza. Es decir, es el impulso de hacia la vida. Por eso lo pone. Todos los pueblos lo conocen, todos los pueblos ingenuos lo conocen y la naturaleza entera. ¿Qué quiere decir? Que lo que da, lo que provoca el nacimiento de la tragedia, lo que le da vida, es el mismo impulso natural que hace que después del invierno, después de que todo murió, empiece otra vez, resurja la vida, que haya nuevas plantas, que haya nueva vitalidad en los animales porque ya quieren salir a comer, quieren salir a vivir. Eso, ese impulso de la vida, que es lo que les pongo acá, es un impulso de la vida que viene desde la naturaleza, lo que da lugar a la tragedia, lo que da lugar a que los espectadores tengan esa actitud jovial, a que los artistas puedan personificar a los dioses. Es ese impulso primaveral, que es la voluntad, si ustedes lo piensan, es lo que les decía. Es esa fuerza que está operando detrás de las cosas para producir su propia vida, para producir la vida de las cosas y además la vida del mismo impulso o de la misma voluntad. Entonces es eso que nosotros vemos cuando, pues sí, empieza la primavera, o que ya no lo vemos por el cambio climático, pero que se veía, que empieza la primavera y empiezan a florecer, empiezan a brotar ciertos frutos, etcétera. Es eso que vemos en la naturaleza, lo mismo que está detrás del drama musical griego, detrás de la tragedia. Es ese impulso natural por la vida o hacia la vida. Que si ustedes lo piensan, es el conato de Spinoza también, que es un reafirmarse en la propia vida. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando, perdón, cuando la gente va entonces a expectar, a ver la tragedia griega, ya están de algún modo inflamados por ese impulso primaveral, ya están en contacto con la naturaleza. La comunidad griega ya es una comunidad, ya están juntos entre sí. Como les decía, si el moderno es individualista, y está fragmentado, el griego es colectivista
y está completo. Entonces el griego siempre está así. Entonces, ¿qué le provoca ver la tragedia? Lo que nos dice Nietzsche es esto. El estado provoca el estado del hallarse fuera de sí, en el éxtasis. Ya no retornamos a nosotros mismos, sino que ingresamos en otro ser, como seres transformados. Es decir, y esto es muy importante que lo consideremos, se desindividualiza la gente. Ese es el hallarse fuera de sí, el que te sacan de tu zona de confort, te sacan de tu identidad. Está el griego viendo la tragedia tan entusiasmado, tan alegre, tan feliz, porque además le está llegando información de todos lados, se siente en comunidad con la gente frente a la que está, junto a la que está, que ya pierde conciencia de su identidad. Y esto lo dice Nietzsche, por ejemplo, cuando dice, cuando frente a la tragedia, un esclavo deja de ser esclavo, un burgués, un aristócrata deja de ser tal. Hay como una indiferenciación, todos son parte de una misma comunidad. Eso es lo que provoca la tragedia, la experiencia estética de la tragedia, que perdamos conciencia de quiénes somos, de nuestra identidad, y que entremos a la existencia común. Dice Nietzsche, y esto es lo importante también, después cuando acaba eso, ya no retornamos a nosotros mismos, sino que ingresamos en otro ser como seres transformados. Es decir, cuando acaba la tragedia, no recuerdo, yo soy Daniel y ya, y yo soy tal y tal y tal. O sea, mi identidad. No, ya adquiero conciencia de que mi identidad, de que mi persona es solamente parte de algo más grande, la comunidad. Entonces, cada vez que el griego iba a ver la tragedia, tenía esta experiencia. Y esta experiencia lo que hacía era reforzar los lazos comunes, reforzar la comunidad. Esto nos dice Nietzsche también, lo que permitía esta experiencia es que la tragedia, a diferencia de nuestro arte moderno, era rara. Es decir, no se ponía a diario, no existía la posibilidad que sí existe para nosotros de diario, incluso varias veces al día ir al cine, de consumir música todo el tiempo, de leer un libro a cualquier hora. No, la tragedia se hacía en fechas específicas, fechas determinadas que espaciaban su repetición. Es decir, pasaban en muy rara ocasión las tragedias, las representaciones de las tragedias. Y en ese sentido, no había una familiaridad con la tragedia, sino que eran eventos raros, eventos especiales. Esa rareza, esa irregularidad de la tragedia es lo que permitía este efecto, como les digo, de perder nuestra identidad y por otra parte de sabernos parte de algo mayor. Esto es lo que les mencionaba antes, que la tragedia esto lo lograba a través de la unión de todas las artes que se conocían en su época. ¿Qué pasa? Ahorita ya nos dijo, entonces, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la fuerza de la tragedia? El instinto primaveral, ¿no? El impulso primaveral, ese instinto de vida, esa voluntad de vivir. ¿Qué pasa después? La decadencia, nos dice Nietzsche, de esa arte, eh, de ese tipo de arte, porque empieza, o sea, es lo que les digo, ya desde el inicio, Nietzsche comienza diciéndonos, nosotros ya no conocemos ese arte, ya nuestro arte moderno es un arte muy distinto, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con ese arte. Entonces también tiene que explicar por qué se perdió. Y nos dicen, o él identifica, que la decadencia del arte griego empieza con la pérdida de centralidad del coro. ¿Por qué empieza con esto? Porque nos dice, por una parte, el coro en el arte griego, ¿sí? Que era lo que musicalizaba toda la obra, dirigía las actuaciones, por ejemplo. No es que la actriz o el actor estuviera ahí actuando con independencia de la música, sino que toda la dirección la llevaba el coro. Detrás del coro debían actuar los actores, las actrices. Detrás del coro debía ir la historia. Detrás del coro todo iba. El coro, la música, ponía la dirección, daba la dirección. El problema fue cuando en lugar de que fuera el coro y su música
quienes dirigían la acción, lo empezaron a dirigir. Ay, no, esto no lo pongo. Pero, no, sí, aquí está. El diálogo. Ujú. Cuando ya no era la música quien marcaba el ritmo, sino los actores y los discursos que tenían, el diálogo. Cuando el diálogo pierde su musicalidad, cuando ya hay un actor que nada más está hablando, representando a una persona, pero ya no está cantando o tarareando o lo que sea, ahí empieza la decadencia. Cuando la música, el coro específicamente, pierde su primacía sobre todos los elementos. Y quien toma ese lugar primario es el diálogo, el discurso, los actores. ¿Qué está detrás de esto? Nietzsche nos dice, un poquito por esa parte, nos dice, es que la música y lo que permitía todo lo anterior, lo que permite que la gente cuando va a atender la tragedia se transforme, se desindividualice, entre en comunidad con los demás, no solamente es el instinto primaveral, sino el medio de comunicación de ese instinto, de ese impulso de vida, que cuál es la música. Y él nos dice, la música es el verdadero lenguaje universal. Es por eso que en la experiencia de la tragedia nos podemos desindividualizar, podemos entrar en comunión con los demás, porque la música está operando ahí. Ajá, exactamente, sí, Rafael. Ujú, exactamente. Y eso ahorita lo vamos a ver, porque eso que estás viendo es muy interesante, pero bueno, ahorita no, quizás ya la próxima sesión, pero justamente lo que hace Nietzsche es criticar eso. Ujú. Criticar que el guión, que la trama, que el conflicto esté al centro de la obra de arte. Exactamente. Ujú. Em, Así como les decía, entonces la música, nos dice, es el verdadero lenguaje universal, es lo que posibilita que el impulso primaveral nos hable y produzca la desindividualización y la entrada en comunidad. ¿Por qué es la música? Esto viene de Schopenhauer. La música para Schopenhauer era el arte. O sea, si ustedes recuerdan, al principio les dije, para Schopenhauer hay dos fenómenos principales a través de los cuales experimentamos la voluntad. Por una parte es la ética, ¿no? El respetar a los otros, el ser empático con los otros, etcétera. Y por otra parte, y de mejor manera, perdón, es el arte. En el arte se nos revela la voluntad, pero dentro de una clasificación que hace Schopenhauer de todos los artes, hasta arriba está la música. ¿Por qué? Y esto es bastante sencillo, porque si ustedes, y esto viene desde Kant, Kant también hace una clasificación de los artes y nos dice, por ejemplo, la música en Kant es la más, pues, des- eh, la más irrelevante de las artes. ¿Por qué? Porque para Kant el acento está puesto en la forma del arte. Por eso se le conoce como que es un formalista estético. La forma del arte, ¿qué significa? Que lo que a Kant le interesa cuando ve una pintura son los trazos, son las figuras que están ahí, son pues todo aquello que es forma, que no es contenido. Son, por ejemplo, en la arquitectura, las formas, las figuras, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, a Kant también por eso le gustaba la jardinería, que decía en la jardinería, él consideraba la jardinería como un arte, decía en la jardinería también están esas formas, porque lo que tiene que hacer el arte en Kant es replicar a la naturaleza, sobre todo las formas bellas de la naturaleza, como las flores, ciertas figuraciones de cristales, que cuando vemos una flor y decimos, una flor natural y decimos, esa flor es bella, lo que decimos es que tiene una forma que parece hecha por un humano, es decir, tiene una estructura, una figura que parece planeada. Entonces, Kant le da el peso a la forma. Schopenhauer tiene que buscar dentro de esa forma algo que no sea representación, porque todas las formas, todas las figuras son representativas, es decir, las impone el ser humano a las cosas. Cuando yo veo cualquier objeto y veo que tiene una figura determinada, esa figura sería parte de la representación porque la impone el sujeto.
¿Qué no impone el sujeto? El color, el olor, la rugosidad, eso no lo impone el sujeto. Dicho de otro modo, el sonido no lo impone el sujeto, y eso es la música. La música es lo que no tiene forma, que bueno, después podremos decir que sí tiene forma, ¿no? A través del ritmo, a través de, o sea, de muchos elementos de la música sí tiene forma. Pero el punto para Schopenhauer es que la música es lo que es más sensible, más material. Por eso, la música es lo menos representacional y lo más cercano a la voluntad. Esto mismo es lo que está operando en Nietzsche. Por eso la música es lo que le da cohesión a la obra de arte, porque la música es lo que mejor representa este impulso primaveral. Dicho de otro modo, lo que mejor representa a la voluntad. Por eso entonces es que la tragedia empieza a decaer cuando la música pierde la centralidad. Y como les digo, cuando el diálogo es el elemento principal de la, de la obra. Y finalmente, creo que con esto, sí, ya, con esto terminamos este texto. Finalmente nos va a decir Nietzsche, lo que caracteriza a la tragedia griega, a la obra de arte total, es que en ella, perdón, el patos era lo principal. ¿Qué significa esto? El padecer era lo principal. Contrariamente al arte posterior, que será la comedia nueva, que es lo que veremos en la próxima sesión, en ese arte lo principal era el drama. Era, como puso Rafael también, el guión, lo que sucede, la acción. En la tragedia era todo un padecer. Padecen tanto los personajes, que esa es la tragedia, como también el espectador. La obra te satura de información, tú padeces la obra, en el sentido de que nada más estás recibiendo, no formas parte activa de la obra. En la comedia, tanto los personajes se encuentran en un dilema, en un conflicto que requieren que ellos actúen, como también el espectador va a actuar. ¿Por qué? Y esto, por ejemplo, está en los thrillers, ¿no? En el arte, el cine de thriller. Te ponen un conflicto, un problema, como dice Nietzsche, un juego de ajedrez que tú tienes que solucionar como espectador. Entonces, la comedia, el arte posterior, va a hacer eso, va a hacer acción, acción por parte de los personajes y por parte del espectador. Entonces, bueno, ahora sí ya se nos acabó el tiempo. No sé si hay alguna pregunta rápido o alguna duda. Si no, entonces, bueno, pues seguimos en la próxima sesión. Como les digo, la próxima sesión va a ser esta de Sócrates y la tragedia. Eh, Los sentidos, ¿qué lugar tienen en Nietzsche? Pues justamente eso sería eso lo que les menciono ahorita con respecto a la música. Cuál es el papel de los sentidos? Es justamente lo que nos comunican esos impulsos, a través de lo cual adquirimos conciencia de los impulsos, del impulso de vitalidad, del impulso de primavera, es los sentidos. Es ese lugar privilegiado, porque es a través de los sentidos, gracias a lo cual padecemos. Los sentidos son eso, el padecer, el patos, el lugar del patos, contrariamente a la conciencia, a la razón, que serían lugar de actuación. Entonces los sentidos es esa base de la estética, a través de la cual el arte se instala como esta expresión de la voluntad. ¿Mm? No sé si haya otra pregunta. Si no les menciono, sí, perdón, de nada, Laura. Sí, les menciono, la próxima clase seguimos ya con el texto de entrada y sobre todo este texto, este textito que se lo recomiendo mucho, el de Sócrates y la tragedia, que es uno de los que vienen al final. Está muy interesante y ya aquí es donde perfila al final lo de lo dionisíaco y lo apolíneo. Entonces nos puede servir de mejor manera. Bueno, pues les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Ojalá haya sido de su agrado. Vale, muchas gracias, profesor.